Dicen que cada valle guarda un secreto. Algunos esconden oro, otros ruinas olvidadas. Pero en el corazón del norte de Colombia existe un valle que lleva el nombre de un hombre, Upar. Antes de que Valledupar fuera ciudad, antes de que los conquistadores marcaran sus mapas, aquí reinaba un cacique cuya voz retumbaba entre montañas y ríos. Era más que un guerrero. Era un símbolo, un líder que unía a su pueblo, los chimilas, bajo un mismo canto de resistencia y orgullo. Imagina el amanecer en esas tierras. El río Guatapurí corriendo como serpiente brillante, la Sierra Nevada de Santa Marta elevándose como guardiana eterna, y en medio de todo, la figura imponente de Upar, con mirada firme y espíritu indomable. No eran tiempos de calma. La sombra de un mundo extraño comenzaba a asomarse. Hombres de acero, caballos que parecían bestias mitológicas, armas que escupían fuego. Pero Upar, lejos de temer, sabía que su nombre debía ser eterno. Las crónicas cuentan que fue un cacique de sabiduría y diplomacia. La tradición oral lo recuerda como un jefe que no solo gobernaba, sino que inspiraba. Y aunque la historia se debate entre hechos y leyendas, hay algo que nadie pone en duda. Sin Upar, el valle no tendría nombre, ni memoria. Hoy, al pronunciar Valledupar, no invocamos solo una ciudad. Invocamos a un hombre que se convirtió en eco, un eco que atraviesa siglos y que todavía resuena en cada acorde vallenato, en cada palabra de los descendientes chimilas, en cada rincón donde la resistencia se niega a morir. Este es el comienzo de la historia del cacique Upar. Para entender a Upar, primero debemos mirar al mundo que lo vio nacer, el universo de los chimilas. No eran un pueblo cualquiera. Vivían entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá, en un valle fértil atravesado por ríos que parecían venas de la tierra. Los chimilas eran agricultores, pescadores y cazadores, pero también guerreros temidos. Su vida estaba marcada por el respeto a la naturaleza y por un orden social en el que el cacique no era solo jefe, sino protector espiritual. El sol y la luna eran sus guías. Se cuenta que en noches de luna llena danzaban alrededor del fuego, invocando la fuerza de sus ancestros. Los cronistas españoles, incapaces de comprender estas ceremonias, las describieron como rituales extraños. Pero para los chimilas eran la esencia misma de la vida. Su organización era sólida. Cada comarca tenía su cacique local. Todos respondían a una autoridad suprema, el cacique mayor, y en aquel tiempo ese título lo llevaba Upar. No eran ingenuos. Sabían comerciar con sal, algodón y oro, intercambiando con pueblos vecinos como los taironas y los zenúes. Sus cerbatanas y flechas envenenadas eran armas letales, capaces de frenar a cualquier invasor. Pero más allá de la guerra, había algo que hacía grande a los chimilas: su capacidad de resistir sin perder su identidad. A diferencia de muchos pueblos, jamás fueron completamente dominados. Su espíritu indomable sigue vivo hasta hoy, en las comunidades que aún habitan el César y la Magdalena. Y en medio de todo ese mundo vibrante y rebelde, crecía la figura de un líder, un hombre que no solo mandaba, sino que encarnaba el orgullo de su gente, el cacique Upar. El valle era su casa, los chimilas, su fuerza. Y pronto llegaría el momento de poner a prueba todo aquello frente al mayor desafío de sus vidas. En el corazón del valle, cuando los ríos aún marcaban los caminos y la Sierra Nevada parecía un templo de los dioses, comenzó a crecer un nombre que pronto se transformaría en leyenda: Upar. Nadie se convierte en cacique supremo por casualidad. Los chimilas eran un pueblo orgulloso, difícil de someter, incluso por sus propios líderes. Para que un hombre gobernara sobre todos, debía demostrar algo más que fuerza. Debía poseer sabiduría, valentía y visión. Las crónicas dicen que Upar no era un tirano. No se imponía por el miedo, sino por el respeto. Era un estratega capaz de unir a distintas parcialidades chimilas, cada una con sus costumbres y caciques locales. Y eso, en un territorio marcado por la diversidad, era un logro casi imposible. La tradición oral cuenta que desde joven fue un gran orador.
podía levantar la moral de sus guerreros con pocas palabras y también calmar los conflictos internos que amenazaban con dividir a su pueblo. Era el tipo de líder que no necesitaba gritar para que todos lo siguieran. Dicen que durante su juventud enfrentó desafíos que pusieron a prueba su temple. Algunos relatos hablan de combates contra pueblos vecinos, otros de pruebas rituales bajo la guía de los mamos de la sierra. Lo cierto es que cada una de esas pruebas lo forjó en cuerpo y espíritu. Con el tiempo, su nombre comenzó a viajar más allá de las montañas. No solo era cacique de una comarca, era reconocido como el gran señor del valle. Cuando los chimilas hablaban de Upar, lo hacían con reverencia, como si su figura estuviera bendecida por el mismo sol. Y entonces, en un giro que cambiaría para siempre su destino, Upar dejó de ser solo un líder tribal, se convirtió en símbolo de unidad. En un mundo donde la guerra era constante y la amenaza extranjera comenzaba a asomarse en el horizonte, ese símbolo era más necesario que nunca. El valle ya tenía dueño, y su nombre, pronto, sería recordado no solo por los suyos, sino también por los extraños que intentaban marcar estas tierras con hierro y fuego. El eco del ascenso de Upar era apenas el inicio de una historia más grande. La verdadera prueba aún estaba por llegar. El valle del cacique Upar parecía eterno. Los ríos corrían con la misma calma de siempre. El sol ardía sobre la Sierra Nevada, y los chimilas seguían danzando al ritmo de sus tambores. Pero en el horizonte se alzaba una tormenta. Una tormenta hecha de hierro, pólvora y ambición. Los primeros rumores llegaron como susurros. Guerreros de pueblos vecinos hablaban de hombres extraños que bajaban del mar en bestias desconocidas. Traían pieles brillantes que las flechas no podían atravesar, y armas que rugían como truenos. Los llamaban los españoles. Para los chimilas, aquellos relatos parecían mitos. ¿Cómo podían existir hombres que mataban a distancia con fuego en las manos? Pero muy pronto, lo imposible se volvió real. Los conquistadores avanzaban tierra adentro buscando oro y dominio. Ya habían sometido a los muiscas, habían hecho temblar a los tenúes y habían desafiado a los taironas. Ahora sus ojos se posaban en el fértil valle que Upar gobernaba. La noticia llegó a oídos del cacique supremo. Y con ella, la certeza de que todo lo que conocía estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Sería posible detener a esos invasores? ¿O el valle se convertiría en otro trofeo para los extranjeros? Las crónicas aseguran que Upar no se dejó dominar por el miedo. Reunió a sus guerreros, consultó a los sabios y preparó sus defensas. La tradición oral cuenta que, en las noches previas al primer contacto, el cacique subía a las colinas y hablaba con los espíritus de la sierra, pidiendo fuerza para su pueblo. El choque era inevitable. Dos mundos tan distintos como el día y la noche estaban a punto de encontrarse. Uno, el de los chimilas, hecho de tierra, agua y espíritu. Otro, el de los conquistadores, hecho de acero, pólvora y codicia. Cuando los españoles finalmente llegaron al valle, no se encontraron con un pueblo débil, ni con un líder dispuesto a rendirse. Se encontraron con el cacique Upar, y con la furia de un pueblo que estaba decidido a resistir. La batalla por el valle apenas comenzaba. Cuando los españoles pusieron pie en el valle, pensaron que sería otra conquista rápida. Creían que los chimilas caerían como otros pueblos habían caído antes. Pero se equivocaron. El cacique Upar no los recibió con sumisión, sino con firmeza. Convocó a sus guerreros, hombres y mujeres curtidos por la selva y el río, y se alzó como un muro frente al invasor. El eco de sus palabras aún resuena en la tradición oral. El valle no se rinde, mientras mi espíritu respire. Las crónicas españolas hablan de enfrentamientos duros, donde las flechas envenenadas de los chimilas sembraban terror entre los soldados de armadura. Dicen que los caballos, nunca antes vistos en estas tierras, se desbocaban al escuchar los tambores de guerra. Y que el calor sofocante del César hacía sudar hasta al más resistente de los conquistadores. La leyenda, en cambio, va más allá. Relata que Upar
Antes de cada batalla, subía al cerro más alto y levantaba los brazos hacia el sol, invocando la fuerza de sus ancestros. Algunos aseguran que el mismo río Guatapurí rugía con más fuerza cuando su pueblo se preparaba para luchar. Otros cuentan que las flechas disparadas bajo su mando nunca fallaban. Sea mito o realidad, lo cierto es que la resistencia fue feroz. Los chimilas no eran un pueblo fácil de quebrar. Conocían cada rincón del valle, cada río, cada sendero oculto entre la selva. Golpeaban y desaparecían, atacaban y se fundían de nuevo con la tierra que defendían. Pero la guerra contra los conquistadores era desigual. El hierro contra la madera, la pólvora contra la piedra. Y poco a poco, el valle comenzó a sentir el peso de la invasión. Aún así, el nombre de Upar no se borró. Si los españoles llegaron a fundar una ciudad en esas tierras, no fue porque el cacique se rindiera. Fue porque, incluso derrotado, su memoria era tan grande que hasta los mismos conquistadores reconocieron su poder. Así nació Valledupar, ciudad de los santos reyes del Valle de Upar. Un lugar que, sin quererlo, se convirtió en monumento eterno al cacique que se atrevió a desafiar a un imperio. Upar no fue solo un hombre, fue una leyenda. Un eco que aún se escucha en el murmullo de los ríos y en la voz de quienes no olvidan que este valle alguna vez fue suyo. La guerra había pasado, las huellas del hierro español quedaron marcadas en la tierra. Pero el nombre de Upar no desapareció. Los conquistadores, acostumbrados a borrar la memoria de los pueblos que sometían, hicieron algo distinto aquí. Al fundar la ciudad, en 1550, decidieron llamarla Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar. Era un reconocimiento, aunque involuntario, de que aquel valle ya tenía dueño, y que su dueño, aún ausente, seguía imponiendo respeto. El cacique Upar no dejó palacios de piedra ni templos dorados. Su legado fue más poderoso, un nombre que se niega a morir. Cada vez que alguien dice Valledupar, está pronunciando la memoria de un pueblo y de un líder. Los vallenatos, herederos de estas tierras, sin saberlo, llevan en su identidad la marca de aquel cacique. Cada acorde de acordeón, cada verso cantado en una parranda, cada historia que recorre las calles polvorientas del César. Todo tiene detrás el eco de Upar. La tradición oral cuenta que su espíritu aún habita el valle. Algunos dicen que cuando el río Guatapurí se embravece de repente, es porque el cacique cabalga invisible sobre sus aguas, recordándole al pueblo que no olvide sus raíces. Otros aseguran que su nombre protege a la ciudad, como si su sombra siguiera custodiando lo que fue suyo. Upar se convirtió en algo más que un líder. Se transformó en símbolo de resistencia, identidad y orgullo. Un símbolo que, aunque los siglos pasen, no se borra. Porque la verdadera victoria no está en ganar batallas. Está en permanecer vivo en la memoria de un pueblo. Y en ese sentido, Upar jamás fue derrotado. Su nombre sigue ahí. Firme, eterno, inmortal. Han pasado siglos desde que el cacique Upar caminó por estas tierras, pero su nombre sigue vivo. Hoy, Valledupar no es solo una ciudad. Es la capital mundial del vallenato, la tierra donde cada acordeón parece contar historias antiguas. Y aunque muchos no lo sepan, cada vez que pronuncian Valledupar, están invocando al líder indígena que alguna vez gobernó este valle con orgullo y resistencia. Las comunidades indígenas del César y la Sierra Nevada aún recuerdan a sus ancestros. Los chimilas, aunque reducidos y golpeados por el tiempo y la historia, siguen existiendo. Conservan su idioma, sus rituales, su relación sagrada con la naturaleza. Ellos saben que Upar no es solo una figura del pasado, sino un espíritu que les recuerda quiénes son. En las calles de Valledupar, su nombre aparece en monumentos, escuelas, barrios y hasta en el aire que se respira. Pero más allá de las piedras y las placas, Upar está en la identidad cultural de toda una región. Porque recordar a Upar no es solo honrar a un cacique,
es reconocer que estas tierras no comenzaron con la llegada de los españoles, sino con pueblos que ya tenían reyes, sabiduría y dioses propios. Algunos dicen que Upar es una sombra protectora sobre la ciudad. Otros lo ven como una advertencia, un recordatorio de la resistencia. Pero todos coinciden en algo: su espíritu no ha muerto. Hoy, en cada fiesta, en cada canto vallenato, en cada niño que aprende la historia de su tierra, Upar vuelve a levantarse, fuerte, eterno, orgulloso. El cacique sigue aquí, no en carne y hueso, sino en memoria, en identidad, en cultura. Porque los grandes líderes nunca mueren, se convierten en símbolo. Y Upar es símbolo de un pueblo que jamás se rindió. La historia del cacique Upar no es solo un recuerdo antiguo. Es un espejo que nos obliga a mirar quiénes somos y de dónde venimos. Durante siglos, los libros oficiales hablaron más de conquistadores que de los pueblos que resistieron. Se glorificaron batallas ganadas con hierro y pólvora, pero se olvidó a los hombres y mujeres que defendieron su tierra con dignidad, con flechas, con palabra, con espíritu. Upar representa a todos ellos. No importa si su vida se mezcla entre historia y leyenda. Lo que importa es el mensaje. La identidad no se rinde. Su nombre quedó tatuado en el valle, en la ciudad, en la música, en la memoria. Y cada vez que recordamos su historia, hacemos justicia a los pueblos indígenas que dieron su vida por mantener viva su cultura. Hoy, cuando caminamos por Valledupar, escuchamos un acordeón o vemos correr al río Guatapurí, debemos recordar que todo esto alguna vez fue defendido por un hombre que no aceptó someterse. Un líder que entendió que la verdadera victoria no es gobernar, sino ser eterno en la memoria de su pueblo. Porque mientras se pronuncie su nombre, mientras su eco siga recorriendo el valle, el cacique Upar nunca morirá. Y así, la leyenda continúa.